Cristal, nuestra cerveza. Happy Air, vive el aire. Mujeres de lujo, la primera teleserie nocturna de Chilevisión, enero 2010. IST, especialistas en prevención. Y Renault Samsung presentan Tolerancia Cero. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Ya con un poco de calma, ya está decidida la elección presidencial. Saludamos a nuestros panelistas, Fernando Paulsen, buenas noches. Buenas noches. Fernando Villegas, ¿cómo te va, Fernando? Juan Carlos Eijols. Estamos en un estudio distinto, estamos en el estudio de prensa de Chilevisión. Vamos a estar en los lugares donde estén produciéndose las noticias y vamos a matizar también con análisis y con invitados. Para partir, está con nosotros en un móvil Ricardo Lagos Weber, uno de los voceros de la campaña de Eduardo Frei, senador electo. Ricardo Lagos Weber, muy buenas noches. Gracias por recibirnos, ¿cómo le va? Buenas noches, Matías. Buenas noches a todos los que están ahí. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Una vez que el candidato Eduardo Frei reconoció el triunfo de su oponente, Ricardo Lagos Escobar, el expresidente, su padre, hizo un discurso largo, interesante, retrospectivo, y nos quedamos con dos frases que me gustaría compartir con usted, que las analizara. Habló explícitamente ya de la aposta de las nuevas generaciones, la cual la atañe directamente a usted y a otros más. Pero también dijo que está disponible, Ricardo Lagos. A ver, yo sería claro en eso. Yo escuché el discurso en la tole-tole de los resultados que tuvimos hoy. Resultados que ciertamente no me dejan satisfecho porque esperábamos ganar y obtener un triunfo y que los chilenos por quinta vez nos dieran su respaldo. No fue así. Hubo un 48 y algo % de chilenos y chilenas que sí pensamos de cierta forma, un sólido respaldo, pero no alcanzó. No escuché todo lo que dijo Lagos Escobar, pero lo que tú me dices yo lo entiendo perfectamente. Él está hablando de que se inicia un nuevo ciclo en la política chilena, cuando una concertación, la coalición más exitosa de Chile, pierde una elección democráticamente y en buena lid, y ahora se inicia un proceso nuevo para otras generaciones. Lo que él dice cuando dice que está disponible, ciertamente a lo que él se refiere es a cooperar, a que las fuerzas progresistas en Chile sigan trabajando, sigan generando puntos de encuentro para poder trabajar y recuperar una mayoría que hoy perdimos en buena lid. Juan Carlos Eijols tiene la palabra. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Te escuchaba decir que estabas insatisfecho. Estoy tratando de acordarme un poco cómo era esto hace 2 décadas, cuando se produjo un cambio quizás tan relevante como el que hoy día estamos viviendo y que fue la noche del sí y el no. Me acuerdo que en esa época, y es propio de todos los cambios, había muchos temores. Había temor a que se podía perder el orden económico que se había construido, temor al caos, temor a que se cayera la institucionalidad, temor básicamente a revivir los odios de los años 60 y comienzos de los 70. Sin embargo, la gente que votó que sí, con esos temores, mucha de ella, por lo menos la sensación que me acuerdo de esa noche era que a pesar de ello había como una suerte de esperanza también, había como un aire renovador. Y entonces directamente, tú lo has dicho, estás insatisfecho, pero quizás profundizando un poco más en esas emociones, en esos sentimientos. Lo que hoy día tienes es temor, como muchas veces se manifestó durante la campaña, a que ahora entre un gobierno encabezado por Sebastián Piñera, o es más bien esperanza. ¿Cómo te sientes? No, temor de ninguna manera. Ahora, no sé qué es lo que habrán pensado aquellos que votaron que sí, que iba a ocurrir cuando la concertación gobernara Chile. No sé qué temor podían tener, pero yo temor no tengo. Otra cosa es que no quedo contento, porque tengo profundas diferencias con la forma y las cosas que piensa Sebastián Piñera y la derecha chilena. Y desde el Parlamento, voy a ser opositor, asumo como senador electo, con un gran respaldo, un tremendo respaldo de San Antonio a Concón, pasando por Valpo y Viña, y voy a hacer una oposición razonable, voy a anteponer ante todas las cosas y consideración del interés superior de Chile, pero al mismo tiempo voy a defender con mucha fuerza aquellas cosas en las cuales creo y que hemos hecho muy bien en estos 20 años. Dicho eso, no es un tema de temor, es un tema de proyectos distintos de vida. Hoy la democracia hablaron las chilenas y chilenos y dijeron, por un margen no muy grande, pero suficiente y legítimo, de que otros van a conducir Chile. Yo voy a trabajar en lo que creo para que ese 48% de chilenas y chilenas, que son muchos, casi la mitad del país, o, para ponerlo correcto, la mitad, un poquito menos,
esos, que son muchas chilenas y chilenos, sienten un respaldo y podamos trabajar conjuntamente con ellos para volver a poner en la agenda aquellos temas que creemos que son importantes para este país. Esta coalición le cambió el rostro a Chile. Lo acaba de decir Sebastián Piñera en el discurso, que lo escuché en un pedacito cuando venía en el auto a hacer este móvil. Y creo que le hace justicia a una coalición que cambió a Chile, lo insertó al mundo. Es un país más justo, más igualitario, más consciente, un país democrático, en el cual a las 6 de la tarde, con el 60% de las mesas escrutadas, se reconoce quién ganó una elección y el que perdió dice, usted la ganó en buena lid y lo felicita. Este país yo lo quiero y ayudamos a construirlo nosotros, los de la Concertación, junto con el resto de los chilenos, pero con un liderazgo claro, que fue la Concertación. Lo que viene ahora es un proceso distinto. Le deseo y aprovecho este canal, además que le hablo a su dueño, para decirle que le vaya muy bien a Sebastián Piñera. Ojalá que pueda gobernar con la máxima capacidad, con la máxima generosidad, y desearle que lo haga espléndido. Pero quiero decirle que va a contar con parlamentarios que vamos a hacer nuestro rol de opositor responsablemente, pero pensando en aquellas cosas que nosotros creemos que son las que hay que hacer, en las cuales no siempre creo que nos vamos a poder mirar a los ojos. Comienza un nuevo ciclo. Lo que mi mundo tiene que hacer hoy es, primero que nada, descansar. Lo segundo, escuchar, reflexionar, irse para adentro para procesar lo que ha ocurrido y después seguir trabajando para construir un futuro distinto, ojalá con más enjundia y que le lleguemos más al corazón de los chilenos y sobre todo a su cabeza. Fernando Villegas tiene la palabra. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tienen en mente a partir de mañana ustedes para poder preservarse como coalición política, como un organismo político y hacer valer ese 48% que, dicho sea de paso, ya es el resultado de una suma de cosas distintas? Están ustedes sumando ahí la gente que votó por Marco Enrique Minami, que eran parte de esa candidatura precisamente porque ya no creían en el proyecto de la Concertación. ¿Qué mecanismos institucionales, formales o informales van a poner en acción para que las fuerzas centrífugas no predominen y ustedes se dispersen en sus partes componentes? Bueno, esto no es para sacarle el bulto, Fernando, pero creo que lo principal es dejar que las aguas se aquieten. Hay que destilar lo que ha ocurrido con mucha calma, no hay que apresurarse. Creo que parte de la respuesta a tu pregunta pasa por hacernos una autocrítica muy profunda de qué es lo que nos han dicho los chilenos. Y yo si hay algo que rescato de esta elección presidencial, a diferencia de todas las anteriores, es que el tema de las prácticas políticas, el tema del rol de la institucionalidad partidaria, por primera vez, al menos como yo la veo, quedó plasmada tan fuertemente como uno de los temas importantes de esta campaña, junto con educación, con el tema salud, con el tema delincuencia, etcétera. Este tema fue parte de la campaña. ¿Le guste a alguno o no? Yo lo vi así, yo lo viví así. Y por esa misma razón es que lo que viene ahora es actuar con mucha calma y prudencia. A 3 horas de saber este resultado, no va a ser yo el que va a dar la solución a ese tema. Ricardo Lagos Escobar, senador electo, vocero de la candidatura. Weber, el Escobar ya... Dije, ya pasó. Dije Escobar. El Ricardo Lagos Escobar no llegó a ser senador. No. Bien. Disculpe, senador. Fue presidente de la República. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí con Tolerancia Cero. Le agradezco esta oportunidad y espero poder seguir conversando en el futuro. Que estén muy bien. Como siempre. Hasta luego. Muy buenas noches. Fernando Paulsen, ¿cuál es la lectura, si se pudiera, de titular? Luego vamos a ir desgranando más de esta jornada electoral. ¿Qué es lo que te queda a ti como después de haber estado todo el día aquí jineteando? Para serte franco, a mí me quedan primero dos sensaciones que pueden ser triviales, incluso frívolas a la luz de lo que se va a discutir dentro de los próximos días, donde se va a desmenuzar, como decía Ricardo, se va a desmenuzar lo que pasó desde el punto de vista de la Concertación. Se me quedan dos sensaciones, repito, menores, pero que me impactan. Este es un país que vota con papel y con lápiz y que a las 7:15 de la tarde tenía el 90% de los votos escrutados, no había reclamos, había elegido un presidente electo, la gente estaba en las calles, los que tenían que festejar, los otros estaban todavía, no sé, tratando de explicarse qué había pasado. Y la verdad que sí que hay que hacer memoria, ya que tú usaste la memoria, 20 años en una generación completa, 20 años es lo que se tipifica para una generación. Y yo me acuerdo que hace 20 años, cuando tú ya pusiste el tema, los votos que se daban y los anuncios que se decían eran, pero presagios de pánico, de miedo, y no de esta tranquilidad que se apoderó de
de la ciudadanía, que es obra de todos, por cierto, no solamente el gobierno que ha estado durante cuatro distintos mandatarios en el poder. Pero me pareció, fíjate, bien notable que se produjese una cosa donde nadie ha puesto crítica alguna, nadie ha dicho no, esperemos la última cosa, mira, veamos acá, ya. Y muy rápido. Y desde ese punto de vista, creo que está construido algo que, bueno, ahora vamos a ver cómo sigue. Quiero presentar a nuestro próximo invitado. Él es senador en ejercicio y reelecto, Alberto Espina, del comando Sebastián Piñera. Alberto, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Yo sé que en el comando, antes que se viniera acá, estaba la escoba, la celebración, no había momento para poner la pelota contra el piso. Pero igual antes yo me imagino que ustedes alguna planificación tenían, porque las probabilidades que indicaban todas las encuestas era de que iban a ganar. Me imagino que algún trabajo de enlace hay hecho. El enlace principal es el que vimos todo, y creo que en lo particular fue muy emocionante ver a la presidenta Bachelet hablando por teléfono con Sebastián Piñera. Ese es un enlace simbólico, pero tiene que haber enlace de trabajos, de equipos. ¿Hay algún enlace? ¿Van a abrir la moneda de alguna manera a ustedes para que empiecen a entrar y empiecen a trabajar y empiece a haber un continuo por el bien de Chile? ¿O ustedes todavía nada de eso está planificado? Bueno, la verdad es que el último mes fue dividir las fuerzas en tres frentes distintos. Uno de ellos era ganar la elección presidencial, que era el más importante, trabajar precisamente en la constitución de los equipos de gobierno, que es distinto cuando es la misma coalición la que sigue gobernando, porque esto significa formar equipos de gobierno que tengan ciertas características, un estilo de gobernar, el sello que Sebastián Piñera le quiere imponer, y que básicamente yo lo caracterizaría por competencia en el cargo que se va a ejercer. O sea, cada vez que hay una persona que asume un cargo, tiene que saber del tema. No puede ser que ejerza el cargo porque es de tal o cual partido y no sepa del tema. En segundo lugar, que tenga el sentido de la urgencia. Las cosas no se pueden en Chile decir que vamos a seguir pateando hacia adelante. No me han contestado, senador. ¿Hay trabajo ya establecido? ¿Hay nexos ya sí, por supuesto, entre ustedes y el gobierno por eso actual? Hay tres frentes. El frente de ganar la elección, el frente que significaba los equipos de gobierno y la instalación del gobierno con las medidas de gobierno que tenían que aplicarse en los primeros 150 días. Y en esos tres frentes estuvimos trabajando simultáneamente. Y hay temas avanzados, sin duda. Y yo quiero destacar algo que tú dijiste, Fernando, y que no es menor. Yo creo que la conversación de la presidenta con Sebastián, el mismo reconocimiento de Eduardo Frei, yo creo francamente que nos ponen a nosotros a la altura de las democracias más sólidas del mundo. No pasa habitualmente en los países eso. Y yo creo que es un tremendo capital que todos tenemos que cuidar, porque eso le da a Chile mucha estabilidad. Y por lo tanto es un desafío que es necesario asumirlo como tal. Y si yo tuviera que decirte una cosa de las lecciones, ¿escuchaba usted qué reflexiones dejan de la campaña? Yo acompaño a Sebastián Piñera, no en esta elección, sino que en la anterior también. Creo que aquí yo he instalado un tema extraordinariamente de fondo, y es que la política tiene que cambiar sus hábitos, sus costumbres, sus estilos, su manera de aproximarse a los temas. Y esa es una lección que si no la aprenden los dirigentes de los partidos y los parlamentarios, creo que van a pagar un Fernando Villegas. Alberto, yo creo que no ha existido nunca en nuestro país ni en ninguna sociedad del universo donde al empezar un gobierno, cuando recién es elegido, no tenga esa aspiración, que yo creo que es auténtica, de generar una especie de aristocracia de los mejores, de poner en los puestos a los que realmente conocen la pega, impedir el cuoteo, todo. Ese es un discurso que, honestamente, yo que soy un hombre de avanzada edad, he escuchado como he escuchado unas 6 variantes distintas más o menos, pero luego viene la realidad de esta vida. Las democracias suponen parlamentos, suponen muchos mecanismos de transaca, no es una empresa, un país, y los partidos finalmente sacan sus cabezas y ponen a su gente. Ustedes están con la alianza, no es un grupo de genios que llegaron de otro planeta, está formada por la UDI y Renovación Nacional básicamente. Ellos tienen legítimas aspiraciones a ser parte del poder. Los partidos quieren llegar al poder, para eso existe. ¿Cómo van a hacer ustedes? ¿Cómo va a hacer Sebastián Piñera específicamente para ponerle algún coto a esa presión que, más allá de las palabras de cortesía y todas las frases que se dicen en estos casos, van a empezar a ejercerse sobre él para poner a su gente? UDI va a querer poner a su gente, Renovación Nacional va a querer poner a su gente.
Y los mejores van a ser redefinidos con otros parámetros muchas veces. Ya no va a ser técnico, va a ser político, o se va a tratar de hacer algún mix. Eso ustedes tienen que haberlo pensado también, como decía Matías, muchas veces. ¿Cómo va a ser, qué mecanismo va a utilizar Andrés para tratar de llevar a la realidad ese desideratum? No sé quién es Andrés. Sebastián Piñera. Sebastián. Pero dijo yo Andrés. tengo de repente cortocircuito, confundo La Arquímedes con avanzada edad de la Galileo. cual hablábamos. Es la avanzada edad, pero tú entendías. ¿no? Bueno, lo que pasa es que las campañas pasan, pero los compromisos quedan. Y uno de los compromisos de Sebastián Piñera es muy fuerte, es precisamente no caer en los vicios que yo creo le hacen daño a la Pero política. ¿cómo lo va a hacer? Porque tú finalmente lo que haces es elegir dentro de la cantidad de nombres que existen, de personas capaces, y ahí viene la decisión del presidente. Pero Sebastián Piñera yo lo conozco muy bien y no tengo duda que no va a estar, ni se va a prestar, créeme, y cóbrame la palabra, vamos a cuotear entre Renovación y la UDI, porcentajes para uno, porcentajes para otro. No va a ser así, va a ser distinto. pero Ahora, entonces esto es una pregunta apuesta que hay respecto que a eso, mirarlo hacia el futuro. Yo respecto creo a que eso- nosotros vamos a hacer un gobierno distinto. Fernando Pausa. Y esa es la gran apuesta que nosotros estamos haciendo y que la gente espera que hagamos. Fernando. Respecto a eso, hoy día Sebastián Piñera dijo 2 o 3 veces con mucho más énfasis probablemente de lo que se le ha escuchado en la campaña, que él quería hacer un gobierno de unidad nacional. Ahora, los gobiernos de unidad nacional no son gobiernos que se hacen sobre la base de los deseos del presidente. Se hace cuando se muestran gestos que muchas veces son visibles en persona o en gente a la que se acude o comisiones que se forman, que efectivamente componen gran parte de la diversidad del país. ¿Qué de unidad nacional crees tú que va a tener el Yo creo que va gobierno a ser de una Piñera? sorpresa, porque creo que el gobierno de Sebastián Piñera, y eso es una atribución de él, indiscutida, va a nombrar personas que vienen del mundo de la concertación, pero que tienen las competencias y capacidades para hacer bien su pega. ¿Hay nombres ya? Es que en esto Sebastián es muy prudente. La verdad de las cosas es que nosotros hemos conversado los temas generales, nunca hemos hablado de los nombres. Pero esa es la diferencia. Si lo que pasa es que la política hoy día te cobra las cuentas. Tú no puedes decir que va a crear 1 millón de empleos y no hacerlo. No puedes decir que va a disminuir la delincuencia y no hacerlo. Y por lo tanto nosotros cada paso que dimos tenemos preparado, pero rigurosamente, en qué etapa y en qué momento lo vamos a ir cumpliendo. Ahora, una cosa que decía el senador Lagos Weber, y yo lo valoro, mira, es muy difícil cuando tú tienes una buena iniciativa no apoyarla. Yo lo he vivido desde el Parlamento, no es fácil cuando un gobierno tiene una buena iniciativa decirle que no. De manera que yo, esto y las mayorías, yo creo que al final, si nosotros vamos a hacer propuestas en todos los ámbitos que resulten buenas, lógicas, posibles de aplicar, creo que esas iniciativas van a poder transformarse en resultados concretos. No le tengo miedo a eso, no le tengo miedo a matar los hábitos que a la política la rechaza mucha gente. No le tengo temor, al contrario, yo creo que eso va a ocurrir. Alberto, hay una cosa de la que nunca se habla en campaña, Sí. que son las cosas difíciles que va a haber que enfrentar. Uno siempre habla de lo bueno, de lo que va a hacer, de las promesas, de los beneficios que va a entregar, pero no habla de las dificultades que va a tener para llevar eso adelante. La campaña se acabó, está comenzando el gobierno. ¿Qué va a ser lo más difícil que de aquí a los próximos 6 meses Sebastián Piñera va a tener que enfrentar como presidente? Y como un anticipo, para que la gente también vaya acostumbrándose, que vaya sabiendo que esto no va a ser simplemente miel sobre hojuelas. Bueno, hay ciertos compromisos que son muy grabados en la gente. Crear 1 millón de empleos es algo que tiene que empezar a tener resultados no al 4º año. Generar al pequeño emprendedor, a la clase media, oportunidades reales para que le vaya bien en la vida, no son cosas que tú puedas postergar indefinidamente. Yo creo que la Pero gestión de un gobierno es clave. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mire, créanme ¿Qué va a una cosa, costar si eso? los gobiernos necesitan muchas leyes. Así es. Yo les quiero decir una cosa. Llevo muchos años en el Parlamento. No se necesitan muchas leyes. Se necesita gestión, eficacia, transparencia Alberto. y decir las cosas y hacer las que uno promete. Alberto Espina, senador de RN, muchísimas gracias por haber estado en este Y panel. felicíteme por la Araucanía. Felicitaciones por la Araucanía. 57% de los votos, propaganda para la Araucanía. Está bien, muchísimas gracias. Después de todo lo que armaron metiendo cubo, bueno, Pero la- Por favor, en las comunidades mapuches sacamos cerca del 80% de los La votos. Araucanía siempre ha sido proclive a su sector. Sí, además. Pero no al, siempre ha sido- no al 57%. No al En la 57. misma Araucanía ganó el expresidente Frey con un 55%. Pero a lo mismo, lo importante es gobernar con todos. Muchísimas gracias a Muchas Alberto gracias y que les Espina. vaya muy bien. Gracias por todo. Chao.
Fernando Villegas, un poco lo que le pregunté a Fernando Paulsen antes, ¿qué es lo que te queda como primera reflexión? ¿Qué es lo que encabeza esta libretita amarilla? Esa idea que tomaste en la tarde. Bueno, la primera idea es una que ya es un cliché, que todo el mundo la ha pensado, no es ninguna novedad, y es que se acaba un ciclo. La pregunta que viene después es si efectivamente se inicia uno nuevo, si vamos a comenzar una nueva historia política. Y eso está en duda. Un ciclo político es no un gobierno, sino que son varios gobiernos del mismo signo y que además cumplan una tarea, Matías, que sean capaces de cumplir con una tarea histórica importante. La Concertación cumplió una tarea, como mínimo el paso a la República de un régimen militar, consolidar, bueno, todos los mecanismos que tienen que ver con la democracia. Esa tarea la cumplió, para las demás tareas se les fue poniendo la pista cada vez más pesada, no estaba constituida la Concertación para ser eficaz en esos otros problemas. Pero de ahí a deducir de que este ciclo es continuado por otro, eso está todavía en paréntesis. Va a haber que observar qué es lo que puede hacer Sebastián Piñera, si es capaz efectivamente de hacer algo más que un gobierno de administración, gobiernos de administración que van y vienen y no dejan ninguna huella, si va a ser capaz de perdurar no solo con una administración siguiente de la alianza, sino que enfrentando un desafío en gran escala, como los 3 o 4 por lo menos que tenemos en carpeta en este momento. A mí me parece que una de las cosas que, aparte de lo que dijo Fernando, rescatar de la madurez cívica, los procesos, los horarios en que se entrega todo, la no discusión, en fin, todo eso que es maravilloso, la amistad cívica y la madurez. Yo creo que aquí efectivamente hay 3 ganadores, aunque parezca ñoño decirlo, 3 ganadores clarísimos. Y va a parecer muy ñoño cuando parte diciendo que creo que la democracia chilena gana desde el momento en que tú tienes 2 elegibles. Hasta ahora, en los últimos 20 años, siempre había un elegible. El otro era competidor para ser collera, pero había un grupo elegible. Hoy día, desde que gana la centro-derecha o la oposición, pasa a haber 2 votos. La próxima elección del 2014 me imagino que se va a competir mano a mano, palmo a palmo, sin buenos y malos. Ese discurso tiene que morir. Tienen que pelear por ser más competitivos frente al electorado. Es decir, gana Chile desde el momento en que se instala una democracia con 2 posibles competidores reales. 1. 2, gana la centro-derecha o la derecha o la oposición porque ganó. No hay mucho que explicar. Y gana la Concertación en algo que parece complicado hoy día decirlo, pero gana porque creo que efectivamente tiene 4 años con bastante tranquilidad mental para poder rehacerse. Yo creo que una de las noticias de hoy, no sé si noticias, pero lo que yo leo es que la Concertación, contrariamente a lo que muchos dijeron, no se desarma con la derrota. Yo no veo una desconcertación arrancando cada uno para su lado. Yo veo una Concertación que va a seguir armadita y esa Concertación, por lo tanto, va a tener, creo yo, que renovarse y va a tener que buscar nuevas formas de leer el país, porque la Concertación, si algo tenía, era buen diagnóstico de que el país había cambiado. Lo que se equivocó, a mi juicio, profundamente la Concertación, es en el tratamiento. Entonces, la primera parte, el diagnóstico bueno, tratamiento pésimo. Las urnas indicaron por lo menos eso, y la Concertación, desde ese punto de vista, se merece una derrota. Te voy a agregar algo sobre eso, porque una de las cosas que quizás no hemos recapacitado tanto, la Concertación, pese a todo, sale bien. Sale con un buen gobierno, con un buen término de gobierno. Esto podría haber sido muy distinto. Si la Concertación hubiese salido, por ejemplo, en el 99, muy buena, muy decaída, habría sido otra cosa. Hoy día sale una Concertación en alza, pero como tú bien creo dices, no supo interpretar el cambio de los tiempos. Eso hace que se reconozca el pasado y que se construya desde ahí. Las declaraciones de Ricardo Lagos Escobar apuntan a eso. No solamente hay un recambio generacional, sino valoremos lo que hay. Y creo que es importante que como Chile evolucionemos a partir de lo que hay, que no es este cuento como ocurría en el pasado de hacer tabla rasa. Yo creo que si hay algo de lo cual creo que tenemos que enorgullecernos como chilenos, es que este es el comienzo del fin de los miedos. Así lo pondría yo. Este es el síntoma final de que las heridas del pasado en este país están quedando atrás, de que ya se acabó el país del sí y el no, que estamos en un país ahora mucho más unido, que no es un país de los fantasmas del pasado, es un país, diría yo, de las oportunidades de futuro. Y eso a mí, en lo personal, como chileno, como ciudadano de este país, me emociona, me pone muy contento. Creo que estamos empezando a vivir una etapa muy diferente a la anterior. Quiero subir aquí a la micro rápidamente, se sube por el lado como todos los invitados. Marco Enrique Sominami, ex candidato presidencial, diputado todavía. Marco, buenas noches, gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Buenas noches, muy contento de estar aquí. ¿Alcanzaste a escuchar la reflexión de Juan Carlos? La parte final. Para tomarla, si quieres retomar algo respecto de eso, el fin de los miedos, el fin de los fantasmas. Yo creo que Chile cambió, yo creo que Chile cambió, que la elección expresa una geometría que va a tener que cambiar inevitablemente, muy irreversible. Pero de todas maneras es bastante impresionante que este país siga dividido en 2 miradas muy nítidas. La segunda vuelta siempre un mecanismo plebiscitario, es cierto, pero siento que la campaña como transcurrió fue un debate de ideas muy intenso. Yo por lo menos
no soy lo suficientemente adulto ni mayor, no tengo tanta edad para haber visto tantas segundas vueltas, pero conozco la francesa, conozco la de Lagos, conozco la de Bachelet Piñera y la de ahora. Me parece que esta es una programáticamente muy intensa respecto al derecho civil, respecto a la reforma tributaria, respecto a educación. Me pareció que ahí se entró en un debate que me pareció a mí espeso e interesante respecto al modelo de desarrollo de Chile. Fernando Pausa. Marco, todavía no ha empezado a darse todavía, por el impacto, en algunos casos de alegría, como son los partidarios de Piñera, y en otros casos porque están en shock, en el caso de la concertación, pero van a salir un montón de análisis y muchos de ellos van a provenir de, creo yo, la concertación, señalando de que gran parte de la responsabilidad por lo que pasó la tienes tú. Que tú dividiste las fuerzas de la concertación de una manera, hasta cierto punto, yo entiendo tus argumentos, pero te voy a decir lo que te van a decir, tú me contestas como tú quieras, de que dividiste el asunto cuando pudiste hacer una convocatoria, la hiciste desde la forma más tardía posible, más innombrable de candidatura posible, al punto que, y eso sí te lo voy a decir yo, no tuviste ningún problema hoy día para nombrar a Frey en Twitter y decir que lo enaltecía el gesto y nombrarlo con nombre y apellido. Y sin embargo, para decir que ibas a votar por el candidato del 29%, no buscaste las 4 letras de su apellido, que son unas cosas relativamente sencillas. Entonces, creo que va a haber mucha descarga sobre ti y quiero preguntarte cómo tú vas a asumir las posibles responsabilidades que te quepan, si es que acaso sientes que tienes alguna. Yo asumo una gran responsabilidad y un gran error, no haber pasado segunda vuelta. Esto era evitable, había otro camino. Lo segundo es que echo de menos una reflexión un poquito más ácida respecto a las señales, Fernando. No se van a ver. Las señales fueron múltiples, las municipales. Hablemos del Partido Socialista. Tenía 50 alcaldes, bajó a 30. Llevó más candidatos que nunca concejales, bajó a 50.000. Bajó, perdón, en votos y bajó como nunca en la historia. Le fue más mala la concentración. Santiago fue un choque de 2 miradas de nuevo. Y ganó Salaquet, creo que por mucho más. 13 puntos sobre un exalcalde que era reconocido por todos los sectores como un buen alcalde. Después las primarias, después el debate respecto a la legitimidad de las candidaturas, después el debate de ideas. Creo que efectivamente las señales fueron muchas. Yo hice lo imposible, escribí documentos, no uno, varios, Fernando. A ti te consta, en tu radio fui, no una, varias veces. Lo expresé en las plataformas políticas donde correspondía. Lo hice como diputado, fui tildado de díscolo. Presenté leyes disruptivas, pero que a mí me convocan. Derecho civil, la reforma tributaria, paquete aburro, DICOM. Convicciones. Y todas estas señales no fueron escuchadas. ¿Qué más señales? Chile le expresó a la concertación un severo castigo. Y luego la concertación tal cual la conocimos, feneció. Y ese castigo hoy día, y ahí hay 2 interpretaciones. Algunos dirán ganó la derecha. Yo te diría más bien que no ganó la derecha. Ganó la obcecación, la ceguera de algunos. La incapacidad de entender que el progresismo tiene una tremenda oportunidad. Y yo sé que algunos se critican muchísimo el uso manío de ese término. Yo lo quiero defender. Porque he visto demasiado ataque a lo que es progresismo. Para mí el progresismo es el movimiento, el dinamismo, es revisar y adecuar las normas todos los días. El conservadurismo es no revisar las normas. Yo conozco diputados de REN y la UDI que se definen como tales, como guardianes de la Constitución. Yo soy en eso un revisionista permanente. Creo que hay que adecuar las normas. Presenté 190 leyes por ello, por inquietud permanente. Entonces, para no aburrirlo y dejar espacio al diálogo, mi impresión es que si hay responsabilidades, yo quisiera, tal como yo he asumido las mías el día miércoles, diciendo por quién votaba, haciendo uso de mi libertad de acción que había dado para mis adherentes, ojalá los presidentes de partido, también de la derecha, también de la administración, se hagan cargo del pasado más lejano y del pasado más reciente. Marco, buenas noches. ¿Habrá agua que me convide? Sí, yo te voy a pasar. Sí, te puedo pasar la mía si no te... No, es comunitaria, me parece. Una de las cosas difíciles cuando uno es personaje público es que al final se va transformando, en cierto sentido, en depositario de las esperanzas de gente, y en el caso tuyo, de muchísima gente. Lograste tocar una fibra, representar a muchos que querían un cambio. Llegó a ser un 20% del electorado, que es bastante, algo inédito quizás en la historia de nuestro país. Sin embargo, eso conlleva una responsabilidad. Ser depositario de esas esperanzas se sienta en los hombros, me imagino, ¿no? Y parte de ese electorado, creo yo, creo que lo está demostrando la elección del día de hoy. No tenía que ver ni con concertación, ni con alianza. De hecho, tus votos se repartieron 60 y 40, 60 para Frey, 40 para Piñera, pese a que la gente podía entender que era mucho más concertación, mucho más de izquierda. Poco nulo. No hubo nulo, o sea, no hubo ninguna variación relevante en relación a la primera vuelta. Entonces parecía realmente, cuando uno mira las cifras de hoy, que era un electorado distinto, que había depositado una esperanza importante en ti.
Ahora, yo lo he escuchado, no es que haga encuestas masivas, pero lo escucho, aparece en Twitter, aparece en Facebook, aparece en los mails, es la sensación ambiente. ¿Cuál es la sensación de, te diría yo, decepción? Como que quien encarnaba esa esperanza finalmente claudicó, renunció, bajó su bandera, puso la bandera blanca, de hecho. No fue como los héroes que van hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y eso representado en lo que hiciste el miércoles al decir que voy a votar por Frey e indirectamente estarle entregando el apoyo, así se lee, independiente que lo hubieses querido o no. ¿Cómo te sientes? Porque no debe ser fácil decepcionar a tanta gente. No, primero afirmas algo que es una verdad. Estoy tratando de interpretar lo que hay ahí. Es tu impresión y es legítima, pero no es un hecho. Es algo que tú crees y me parece legítimo. Primero, la libertad de acción que hoy día el 13 de diciembre, hay algo muy injusto en este debate. Cuando digo libertad de acción para mis colaboradores, asesores, adherentes, votantes, corre para todos, pero también para mí. Qué cosa más injusta. Pero tú tienes un rol distinto al resto. Exactamente. Y ahí va. Yo no aspiro ni a santo ni a mártir. Aspiro a representante. Tenía 5 alternativas, si me permite, breve. Coquetear con usted y no decir mi voto. Alguien que aspiraba a ser presidente de Chile y jefe de Estado, saltarse una dicotomía incómoda es un mal ejemplo. Y no, por eso no entré yo al poder, ni a la política. 2, nulo, raro, porque me parece que quien aspira a la esfera pública asume que esta noche iba a haber un presidente y hay hoy día un presidente legítimamente electo. Y por tanto no voy a saltarme el episodio, decir nulo tampoco. Votar por Sebastián Piñera, yo he dicho que no es toda la derecha, pero lo acompañan, tal como soy muy crítico de los partidos de la Concertación, de los presidentes de partidos. También debo decirte que con Jovino Novoa me separa un abismo porque creo que todavía hay líderes que son del pasado, que no es su pecado solamente eso, es que no han ninguna reflexión introspectiva, crítica, ni mínima. Y eso me separa un abismo, no de todo el pensamiento de la derecha, que puede ser interesante en algunos puntos, de algunos líderes. Tercera alternativa que tenía era finalmente jugar hasta el último día. Y preferí la más transparente de todas. Decir que, mire, yo no me voy a saltar este episodio. Y la libertad de acción es también para mí. Y tomé la decisión más difícil, tienes razón. La más difícil, termino el tiro, perdón, la más difícil. Y como decía un gran pintor, lo más difícil es lo que siempre es lo que hay que hacer. Hizo lo más difícil, decir que yo no llamaba porque cumplía con mi palabra, no llamaba a votar, no endosaba voto, no negocié nada. Y un último recado para el 20%. A los que están contentos, los que están enojados, los que me estoy reencontrando hoy día en internet, en Facebook, en Twitter, con los que nos hemos divorciado, los que nos estamos reuniendo hoy día ante este resultado, una reflexión. Este 20% va a obtener algo, ya obtuvo algo inédito. Déjame ser pedante. En 40 años, 50 años, se está votando en el Senado, en coalición, en consenso con la derecha y con la Concertación, la ley más importante a mi juicio, la que le cambia toda la geometría a la cultura chilena. El ingreso a los millones de jóvenes, voto inscripción automática. Y en la Comisión de Agricultura, donde yo pertenezco, la ley de aguas, que con la estrategia de desarrollo de Chile. Esas dos leyes son obra de qué? Seamos francos, del 20%. Fernando Villegas. Y esa batalla la di, está pendiente, pero se activó un proceso que es un punto no retorno. Perdón, Fernando. Marco, en este escenario donde la Concertación está derrotada y es probable que, a pesar de lo que opina Matías, se desarticule, yo personalmente creo que se mantenía atada con los alambres del poder, un poco como el Cid campeador, dando su última batalla cuando ya está muerto. Es muy probable que se desintegre o se arme de otro modo, en fin, va a ser otra entidad política en cualquier caso. El Cid la ganaba. Sí. En ese escenario, ¿qué haces tú con este, vamos a suponer que existe o subsiste este 20%? ¿Cuáles son tus planes políticos para capitalizar más allá de este par de leyes que tú dices que ya han sido un logro de esa votación? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo piensas manejarte en este nuevo escenario? Con esta gente que quizás todavía, a pesar de lo que diga Juan Carlos, a lo mejor todavía te ven en ti, con todas las imperfecciones, muchísimas imperfecciones, un vocero de una nueva vía, una nueva manera de hacer las cosas. Un amigo mío que viene a Inglaterra hablaba, capaz que este tipo sea capaz de montar en Chile lo que no se ha montado nunca, que es una verdadera socialdemocracia. En fin, ¿cuáles son tus planes? Articular todas las plataformas políticas de encuentro de los que somos críticos, que somos inconformistas, invasivos, partidos, referentes, fundación. Una oposición combativa pero propositiva, moderna. El mundo de las ideas, que es mucho más opaco y mucho menos sexy que el mundo de las candidaturas y las campañas. Es un mundo de libros, es un mundo de estructurar un pensamiento, de plasmar muchísimos de nuestros programas de gobierno que quedaron, a mi juicio, muy bien expuestos algunos y otros muy imperfectamente. Con Matías tenemos, creo que ya 4 o 5 discusiones televisivas sobre educación. Y es evidente que la reflexión que yo tengo sobre educación, creo que estoy en lo correcto desde el punto de vista de la energía, de la crítica y de la solución también nos falta mucho. Y lo digo en todas sus letras, tengo vacíos. Estoy clarísimo y tenemos clarísimo como equipo, con lo ecologista, con lo humanista, con todos los que me acompañan,
con los independientes, que en reformas políticas fuimos los más ácidos. Y le hago una crítica formal al gobierno. Renunció a lo más importante, la adecuación de las normas políticas. El fracaso de hoy día, y ahí, Juan Carlos, permíteme empujar tu análisis. No es un problema de clivaje solamente, es el fracaso de un sistema político. Tenemos un presidente electo legítimamente en un padrón del miedo, como dices tú. En un padrón del miedo es donde los jóvenes no votan. Tenemos un presidente electo en un padrón del miedo y además, cosa más inquietante aún, una descomposición brutal. La crisis de representatividad y participación que tiene Chile es gravísima y aquí hay dos caminos. O la surfeamos o la enfrentamos. Y creo que este gobierno, y lo ha dicho el propio presidente, y reconoce su error, me parece bien. Pero yo creo que eso es más ácido todavía. Sus ministros no fueron capaces de asumir lo que les dijimos muchas veces en los discursos, los famosos discursos, que la política es el centro de cualquier reforma. Eso se abandonó. ¿Cómo vas a hacer oposición tú y encabezar una suerte de oposición desde tu postura y aglutinando y con ideas si no tienes parlamentarios? Entonces, y la pregunta que va de apéndice inmediatamente, ¿tú has pensado en la posibilidad de reintegrarte a tu partido, el Partido Socialista, y desde adentro de la concertación, con todo lo que ya te conocen? Porque volver al Partido Socialista no significa necesariamente traicionar, sino que con la historia reciente de Marco Enrique Dominami volviendo al Partido Socialista podría ser... De repente Sebastián Piñera te invita al gobierno de unidad nacional. No, esa posibilidad es menos, pero contéstame directamente. ¿Cómo se hace oposición? Para mí esta es la respuesta más fácil porque la dicción no te traiciona. Es no. A las dos. No hay problema de acento ni esdrújula. No tiene acento, no. No, es monosílabo. ¿Nunca? ¿Eso es una declaración? Y no, ¿sabe por qué? ¿No el Partido Socialista? No. ¿Y no la anterior, entonces? ¿Qué parte de no entienden? No. Si entiendo el no, Marco, ya. Sí, pero quiero avanzar sobre algo. Pregunta. La primera imputación que me parece que yo lo recuerdo como me interesa. Te dice una pregunta, ¿cómo se hace oposición sin parlamentarios? Te devuelvo la pregunta, ¿cómo se logra que se voten 3 leyes a nombre de un 20% con 3 parlamentarios? Porque estaban en campaña. Sí, el incentivo era a seducir a tu electorado. Y pasó esa posibilidad. Porque le dije a la concertación y le dije al país el 13 de diciembre que no se preocuparan de mí y dije lo que la prensa tildó el 4+4. Pero se preocuparon. Pero un momento. 15 días de diciembre no ocurrió y en enero entraron urgencias de ley, Fernando. ¿Por qué? Y se legisló. Pero es obvio lo que está diciendo Matías, es obvio. Que tenía la expectativa de tratar de captar algún voto para que tú dijeras que se estaban haciendo los movimientos necesarios. Algo. Está bien. Llevo 4 años, desde marzo del 2006, y tú eres testigo privilegiado, Fernando, por la radio ADN donde yo digo. 4 años escuchando que tengo fecha de muerte. Empecé como diputado diciendo estos diputados, los discos los valen exactamente, perdón lo procaso, hongo. Avancé con leyes, planteé el debate sobre los derechos de la mujer, loco, suicida, vas a perder todo tu electorado. 20% sacó este candidato que defiende el derecho de la mujer a decidir sobre su vida sexual. Yo no hablé de tu muerte, dije, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero decir que la fecha de muerte desde que soy candidato presidencial, yo en esta misma fecha empecé con una mochila roja, recorriendo Chile. Marcaba serie y escuché los mismos analistas que hoy día me están dando certificado de función. Aquí no tienes diputados, una matriz de análisis. Perdón, que es ¿por qué convencional. decir que no tienes diputados, darte certificado de función si es que la verdad es que no tienes diputados? Porque tú afirmas... ¿Por qué te ofendes? ¿Pero cuáles son tus diputados? Tú dices, Matías, en tu pregunta, y te olvidas de una parte, y una cierta amnesia de la pregunta, es que tú afirmas que me va a costar mucho ser oposición porque no tengo diputados. Te respondo que la oposición... Yo te dije que te va a costar mucho y te pregunté cómo. Te voy a hacer un concepto más pedante. Las oposiciones se basan en torno a ideas. Y cuando tú tienes ideas que son potentes, triunfas. Y yo estoy dispuesto a pagar todos los costos de la opacidad, de la falta de luminosidad, de ser mucho menos presente en los medios, a cruzar el desierto por el debate de ideas. Eso significa perfeccionarse, significa prepararse, significa avanzar más lejos en las propuestas. En educación vuelvo al guante tuyo y mío. Tenemos una discusión pendiente sobre desmunicipalización, sobre lo que es la particular subvencionada, ¿no es cierto? Esa discusión con CM, ni un candidato te ha dado a ti una respuesta que te satisfaga. ¿Sabe por qué? Porque nadie se ha pegado, salvo, por decirlo así, observadores críticos, un trabajo. No hay ningún político en Chile que tenga una propuesta de educación, por decirlo así, fundada. Hay centros de estudio. Pues ven, yo me propongo que aquí haya un grupo de líderes, no solo por lo demás, con un colectivo, articular propuestas mucho más potentes y estoy seguro que será una oposición muy moderna, con ideas. ¿Puedo hacer una noticia? Porque mientras estamos hablando de la composición... No, la nana todavía no. Pero parece que se tomaron la sede del Partido Mata Cristiano. Y socialista. Y socialista. La juventud de los partidos. Y con miembros de esos partidos y radicales. 68, muy bien. ¿No han colgado ahí todavía? No, pero lo que pasa es que van a haber movimientos que van a tratar de decir a ver qué fue lo que pasó y con Marco no está en esa toma. Marco no está en esa toma porque estamos en directo y él está aquí. Quiero decir que mira, lo que quiero decirte, perdón, si me permites defender algo, que me parece a mí proactivo para lo que viene. Cuando tú no pones el patrimonio de por medio y pones solamente ideas, lo arriesgas todo, puedes lograr muchísimo. Y créeme que un cargo no hace la diferencia. No, sí, arriesgar lo puedes lograr todo. Pero el pragmatismo en política, hay que tener un contrapeso, hay que ir con Juan algo. Carlos, O tú vas con bancadas, o tú vas con tu 20%, que es lo que fuiste tú en tu primera Pero por supuesto. Matías,
me dijeron lo mismo cuando partí como candidato, que no tenía partido. Pero fíjate, déjame imitarte en buena. En buena. Es un diputado, lo acompañan 3 diputados, no tiene partido, no tiene red territorial, no tiene recursos. Su programa de gobierno es confuso, no se le entiende cuando habla y simplemente este joven es incapaz de convocar, me acuerdo las fechas, pues es que lo invito a que usted, ¿sabe lo que pasa? Está despenalizada la opinología en política. Yo quisiera que hiciéramos un prontuario de lo que prometieron. La cantidad de lobistas que me dieron, yo escuché yogurt, fecha de función, muerto. Tironi te dijo eso, ¿no? Waterloo, leí una vez que vine aquí a un programa. ¿Ya? Y hay un lobista que puso Waterloo. Nombre. Oye. ¿Qué lobista? Tú eres mucho más culto que yo en lobista, yo mucho menos. Me pierdo, son ¿Tironi? muchos. ¿Tironi? Ya todo eso lo escuchamos, pero en ese momento estaba dentro de un contexto político, una campaña, todo. Lo que yo escucho de ti hacia adelante es algo más parecido a un movimiento ciudadano. Me tomé el agua Alberto Espina, la de Eichholz. No, si te has tomado todas las aguas. Estáis contaminado por todos lados, parece ya. No me intoxica, lo voy a tomar. Esta es como un juego, ¿esta de quién será? Ay, te voy a Esa es la traer más tuya. agua, te voy a traer más agua. No, pero lo que yo te escucho realmente es una cosa más parecida a un movimiento ciudadano que a un partido político. Y yo valoro mucho los movimientos ciudadanos, pero no son partidos políticos. Y por eso me extraña tanta rigidez en decir, yo no voy a volver no solamente al Partido Socialista, sino que nunca voy a volver a la Concertación. Y yo creo, quizá a diferencia de lo que está diciendo Fernando Paulsen, o algo que te entiendo con la mirada Fernando Villegas, estás anticipando, yo estoy más con Matías, en ese sentido creo que la Concertación va a sobrevivir esto, se va a autogenerar o a regenerar. Y entonces, si no estás en la Concertación, creo que va a ser muy difícil hacerlo por otro lado, a menos que la idea sea hacer un movimiento ciudadano, y creo que a Chile le faltan muchos movimientos ciudadanos. Pero Juan Carlos, acabo de anunciar que voy a crear un partido. Por eso estoy diciendo, crear un partido, lo que voy a estoy hacer todo diciendo el simplemente calvario, que creo que vamos a pasar, teniendo Concertación esto va a ser muy difícil. Vamos a pasar con muchísimos los que me acompañaron hoy día, entre paréntesis, muchísima gente de Arica Punta Arenas que está renunciando al PS, al PPD, a la ADC, muchísima gente independiente, liberales, muchos. Vamos a construir un partido sin exclusión y lo vamos a hacer juntos y vamos a pasar por el mismo calvario de las firmas. Y yo desafío a que vamos a encontrar los mismos artículos que digan imposible. No van a juntar las firmas en los plazos establecidos. La ley de partido es igual de restrictiva que para los candidatos independientes. Son 36.000 firmas. Chile Primero decir también algo. se transformó en partido. Así es. Y no está en ningún lado. Y también me compararon con todo tipo de candidatos presidenciales y nunca, tú mismo reconociste, nunca hemos señor. se ha logrado tanta votación. Yo entiendo que la incredulidad frente a los políticos, que la incredulidad frente a quien aspira a la confianza de los chilenos es permanente y me parece lógico. Y yo soy igual de desconfiado. Pero permíteme algo. En 12 meses logramos lo que pocos habían logrado en Chile. Pocos habían logrado. Y por tanto, ¿por qué seguir en la lógica permanente de la desconfianza de cualquier proyecto que ya tiene tremendas conquistas? Una de ellas que me parece a mí más importante para el 20%, insisto, y majaderamente, la ley de inscripción automática voluntaria. Marco, te voy a repetir la misma pregunta que le hice Perdón. a Ricardo Lagos Weber. Escuchamos a Ricardo Lagos Escobar hacer una larga locución, que era como cerrando un ciclo, pero habló de 2 ideas centrales, o entre varias. Una de ellas era que el llamado a las nuevas generaciones a tomarse el poder en la Concertación, y otra, 2 minutos después, dijo, estoy disponible. ¿Cómo leemos eso? A la vuelta de este corte, Marco Enrique Esto es Somina. una crueldad. Oh, pero esta cuestión para dejarte dando votos, esto es un festín, se va a dar aquí. Jamás, qué prejuicio. IST. La prevención es la urgencia. IST. Especialistas en prevención. Futuro. Hush Puppies Air. Vive el aire. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Dejamos planteada una pregunta a Marco Enrique Sominami respecto a lo que dijo Ricardo Lagos. ¿Lo vamos a ver? Contesta Marco Enrique Sominami como última intervención del invitado de esta noche. Ahí está. 20 años atrás, un clásico político demócrata cristiano, Patricio Elwin, era elegido como el primer presidente de la Concertación tras el retorno de la democracia. Hoy, a otro político lustre. Nada que ver, No era esa, nada que no era ver. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí o se repite Segunda la vuelta. pregunta? Nada Ahora que sí, las ver. frases de Ricardo Lagos. Tampoco. Sí, pues. Ahí va, play. El expresidente Elwin A ver, al lado. Marco Enrique, entonces, a ver, te la planteo desde ya. O la repito. Dijo por una parte que era el turno de las nuevas generaciones en la Concertación, pero también dijo estoy disponible. Y además con la puesta en escena de hablando consejo. él. ¿Cómo? Disponible para dar consejos, supongo que se refiere, para orientar. No, pero sí. Marco Enrique, ¿cómo lees tú? Breve. A mí el Ricardo Lagos, que fue contra la inercia, contra el sistema muchísimas veces, con ese Ricardo Lagos no tengo ningún problema y tengo interés incluso en construir proyectos de futuro. Pero con el Ricardo Lagos que no tuvo el coraje de competir en las primarias, con el Ricardo Lagos que obstaculizó las primarias,
con Ricardo Lagos, que se negó a competir, con Ricardo Lagos, que denostó el pensamiento independiente que nosotros encarnábamos, tengo dificultades mayores. Y creo que hoy día hay algo triste y dentro de esta tremenda fiesta que es la democracia, es que cuando viene la hora de los balances tú empiezas a ver diputados, alcaldes, senadores electos que te hablan del recambio y veas a líderes del pasado como Ricardo Lagos, para nombrarlo con su nombre y apellido Escobar, hablando ahora de la necesidad de renovación. Yo invito nomás a que pensemos qué pasó cuando lo planteamos. ¿Por qué digo que esta reflexión del ayer es importante para el mañana? Porque hoy día estamos en la nueva discusión, actualizada hoy día en un gobierno de oposición que pasa a ser gobierno hoy día en esa transición, y por tanto cambia el lenguaje y exige nuevas formas de hacer política, existe una nueva manera de entenderse. Eso significa entonces todo desafío nuevo, y eso requiere entonces elasticidad y la rigidez con la que actuó Ricardo Lagos en los últimos 3, 4 años, nueva para mí, y lo conocí muchísimo en otro periodo. Esta falta de elasticidad completa para entender los procesos, para leerlos, para ser generoso en comprenderlos y abrazarlos, es la que a mí me sorprende. Hoy día lo veo tan generoso, pero justo la noche de la derrota de la concertación, me hubiese gustado escucharlo, cuando algunos protestábamos firmes para esto. Y sospecho entonces de los discursos del poder cuando se articulan siempre de manera tan oportuna. ¿Sospechas que no se quiere ir? ¿Sospechas que van a quedar espacio a los jóvenes? No aspiro a canciller de Ricardo Lagos. Muchas gracias. Marco Enrique Sominami, muy buenas noches, gracias por estar aquí en Tolerancia Cero. Buenas noches. Chao, Marco. Gracias a ustedes. Suerte en el futuro. ¿Me reemplaza? No, ándate nomás. Me voy nomás. Eres irreemplazable. Adelante, por favor. Ándate nomás. Tanto el odio. No, llévate un poco de agua. No, estoy bien. Chao. Bueno, y al principio le preguntaba a Fernando cuál era su conclusión, a los dos Fernandos, me gustaría escuchar la tuya. ¿Cuál es tu idea principal que queda como la borra después de este día electoral para ti, Juan Carlos? Bueno, estaba hablando un poco qué es lo que realmente queda para mí. El tema de realmente comenzar una nueva etapa y dejar atrás los miedos. Yo creo que eso, que no es algo que uno pueda medir, que no está expresado en un plan de gobierno, pero que es lo que está pasando, creo yo, con la gente, que es la forma de leer este nuevo Chile, este Chile que cambió, es lo que realmente vale la pena rescatar de acá. Ahora, esto hoy día queda en evidencia. Hoy día queda en evidencia que el Chile de hace 2, 3 años, el Chile de ese día y por lo tanto el Chile de hace 20 años ya no es el de hoy. Y por lo tanto lo que estamos viendo quizás sintomáticamente a través de la toma que se está haciendo de la sede del Partido Demócrata Cristiano por parte de su juventud, es el reflejo de lo que estaba viniendo. O sea, finalmente se entendió que ese Chile nuevo ya tiene que salir, emerger, que no está solamente bajo la piel, sino que sale hacia arriba. Yo no cantaría victoria tan rápido. Es verdad que se acabaron los miedos, pero no se han acabado los odios ni los fastidios. Alguien dijo por ahí, y tiene razón, que no fue la alianza la que ganó, sino que fue la concertación la que fue derrotada. Hay mucha gente que no votó por Piñera, casi la mitad de la población no votó por Piñera, y no porque amaran la concertación, no porque crean en un proyecto renovado que la concertación no tiene, sino por fastidio a lo que ellos llaman la derecha, por fastidio al propio Sebastián Piñera, por desconfianza a lo que ha sido una clase política a la cual mucha gente en este país asocia todavía al poder, al privilegio, al abuso, a la iniquidad, a las exclusiones, al club de los apellidos. Entonces, yo creo que efectivamente eso está empezando a cambiar. Este es el fin del principio, pero no, o más bien es el principio del fin, pero no es el fin. Estamos muy lejos de eso. Y el país, fíjate, una vez más, cuando siempre se habla de que se acabaron los tercios, se acabaron esto, y mira tú, volvemos otra vez a los dos bloques. Un bloque que está en esta transición, pero espérate, ese bloque está formado en gran parte por gente que siempre ha sido la derecha. Los que se agregaron no son tanto. Entonces, al final de cuentas, es cierto que nosotros mismos lo hemos conversado muchas veces, hay cambios de fondo, hay cambios culturales, la gente se está empezando a separar poco a poco de estos esquemas de odiosidad, pero todavía están vigentes en un alto grado, no nos confundamos. Este Chile nuevo que tú anuncias está recién empezando a asomar cabeza y siempre es posible retroceder, tener una recaída, hay que tener mucho cuidado. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, el tema de que existan dos bloques no tiene que ver con que sigamos pegados en el pasado. Esos dos bloques van a empezar a tener... Yo creo que es sano para el país que existan dos bloques primero, pero la idea, y eso es lo que yo rescato de esto, es que el juego democrático entre esos dos bloques, el votar por uno u otro ya no va a ser traumático, o va a empezar a dejar de ser traumático, y en eso estoy de acuerdo contigo. Este es un día histórico, sin duda, por el cambio después de 20 años de coalición gobernante. Este es un día que nos hace retrotraernos a cómo partió esta historia allá el 11 de marzo del 90, cuando asumió
Patricio Aylwin, primer presidente de la Concertación, y detrás estaba Augusto Pinochet, un dictador que desde el punto de vista del gobierno entraba en su ocaso. Después quedó, por los amarres, en fin, quedó después como comandante en jefe del ejército, pero esa es otra historia. ¿Cómo se empiezan a tejer los gobiernos de la Concertación hasta hoy? Que llegan a su fin, que me disculpe la presidenta Bachelet, no me refiero a que termine de gobernar, pero es un sentido figurado. 20 años atrás, un clásico político demócrata cristiano, Patricio Aylwin, era elegido como el primer presidente de la Concertación tras el retorno de la democracia. Hoy, a otro político ilustre de esta coalición, Eduardo Frei, le tocó perder, cerrando así uno de los ciclos políticos más prolongados de la historia de Chile. Desde que Aylwin recibió el poder, se propuso conducir al país por una incierta transición, con el dictador en plenas funciones como comandante en jefe del ejército. Varios momentos de presión militar durante su mandato fueron testigos de la difícil misión, pero Aylwin pacificó los espíritus, abrió la investigación sobre los derechos humanos y llegó a pedir perdón a todo el país por los crímenes de Estado. Pedir perdón a los familiares de la víctima. Además, su gobierno sentó 3 bases que fueron sello de los gobiernos de la Concertación: la economía social de mercado, la apertura total al exterior y una expansión de las libertades individuales. 4 años después, Eduardo Frei Ruiz-Tagle ganaba las elecciones con la más alta mayoría de la historia, 58%. Tuvo 3 primeros años muy buenos en lo económico, para caer fuerte al final de su mandato debido a la crisis asiática. Lo mismo pasó en política, porque al final de su gobierno fue detenido Augusto Pinochet en Londres. Frei enfrentó polémicas en su coalición por su decisión de jugarse por devolverlo a Chile. Hitos remarcables de su mandato fueron la extensión de la educación obligatoria hasta cuarto medio y la jornada escolar completa. Inició una profunda reforma al sistema judicial e implementó la ley de filiación, que garantizó igualdad de derechos para los hijos, terminando con los hijos ilegítimos. A partir de hoy, todos los niños de Chile son iguales ante la ley. También se abrió a los capitales privados en puertos y sanitarias, así como en obras públicas a través de un innovador sistema de concesiones en carreteras y aeropuertos. En este escenario, un destacado dirigente socialista conseguía el tercer gobierno de la Concertación, Ricardo Lagos Escobar, derrotando por un estrecho margen a Joaquín Lavín. Bajo el lema Crecer con Igualdad, puso el acento en una política social, creando un seguro de cesantía, el Plan Auge en salud y fórmulas como Chile Barrio y Chile Solidario. Realizó gestos emblemáticos como firmar una nueva constitución y abrir la puerta de Morandé 80 en La Moneda, por donde salió en 1973 el cadáver de Salvador Allende. En materia de derechos humanos, Lagos formó una comisión para establecer las magnitudes de las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuántos países se han atrevido a llegar al fondo de lo que ocurrió? Chile se atreve. Pero también hubo sombras que minaron su gobierno. La revelación de los sobresueldos, el procesamiento a ministros y sobre todo el escándalo del MOB Gate, que investigó su gestión como ministro en el gobierno anterior. Bajo su mandato logró concretar la demorada ley de divorcio y creó los tribunales de familia. También consolidó el superávit estructural que le dio estabilidad a las finanzas públicas y dejó listo el polémico proyecto del Transantiago. En materia internacional, se destacó por firmar tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, China y Corea. Asimismo, rechazó la presión de Estados Unidos para la invasión a Irak. Su principal éxito político fue entregar la banda presidencial a una mujer socialista que encabezó el cuarto gobierno de la Concertación, Michelle Bachelet. La crisis del Transantiago y un inesperado movimiento estudiantil marcaron a la baja sus primeros años, al punto que su popularidad cayó en picada. El domingo 10 de diciembre de 2006, Michelle Bachelet debió enfrentar lo que ninguno de sus antecesores quiso, la muerte de Pinochet. Pero su destino comenzó a cambiar en el 2008, cuando se reemplazó el eslogan del gobierno ciudadano por el sello de la Red de Protección Social. Uno de los hitos de este cambio fue la reforma previsional, promulgada el 11 de marzo de 2008, que mejoró las pensiones de millones de chilenos. Lideró la batalla de la píldora del día después, que acaba de terminar a su favor esta semana y sortió con éxito la mayor crisis económica internacional en años.
Su carisma personal, su red de ayuda social, su buen manejo en la crisis económica han hecho que su popularidad llegue a un inédito 81%, la cifra más alta en la historia para un presidente en ejercicio. Popularidad que, sin embargo, no pudo traspasar a su candidato Eduardo Frei, cuya derrota hoy cierra un exitoso ciclo de 4 triunfos presidenciales seguidos. Es el fin de 2 décadas de la concertación en el gobierno. Bueno, yo poco antes, hace un rato, señalé que mi parecer era que la concertación no iba a diseminarse, no iba a desaparecer, iba a modificarse, iba a hacerse una reingeniería, iba a cambiar rostro, a lo mejor idea, pero algunos decían, si pierde, queda la escoba, incluso algunos decían, hay sectores de la concertación que se van a agregar al gobierno de Piñera, si es que gana, de Muertes Cristianos. Yo creo que se van a mantener como coalición, con muchos cambios, y tú, eso lo expresé, y entiendo que tú difieres de ese día, Fernando. No es que difiera. Yo tengo la impresión de que hay ciertas cosas que se rompieron irreversiblemente en la concertación. Por ejemplo, voy a mencionar 2. Una que quizás se sobra de Marco Enríquez Ominami y que tiene que ver con los pasos clásicos y tradicionales por los cuales un joven político con ideas, con talento, en la concertación esperaba tener posibilidades de ascender. Tradicionalmente todo eso se daba porque había alguno de sus mayores, alguno de sus cuidadores de compuertas que le abrían justamente la entrada y lo hacían pasar. El problema está que lo que se demostró es que la concertación está llena de promesas que se hablan desde hace más o menos 10 años, de promesas extraordinarias. Claudio Rego, se está hablando de él desde hace 8 o 9 años, fue ministro de Vivienda. De Carolina Toá, diputada, se ganó sus votos y por lo tanto fue una persona tremendamente potente, promesa. Pero lo que se notó también es que la nomenclatura de dirección de la concertación, lejos de dar paso para que los tipos adquieran características de relevo, lo que hacen es tratar de buscar mantener las cosas desde el punto de vista de lo clásico. El candidato de este año es el expresidente que asume, como yo lo dije una vez en Tolerancia Cero, la primera elección competitiva de su vida y la pierde. Y sin embargo, si tú ves, por ejemplo, lo que pasó entre la primera vuelta y la segunda vuelta, donde en la primera vuelta todo es un despelote en ese comando. Llegan asesores comunicacionales venidos de Marte a tratar de sacar la papa y transforman al candidato en un bofe. En un ente, claro. Durante por lo menos 4 o 5 meses. Y tú tienes, a partir de la segunda vuelta, mira tú lo que hacen, mira lo simple que hacen. Meten 3 cabros jóvenes, Claudio Rega, Lagos Weber y la Carolina Toá, y desde un punto de vista práctico te cambia la campaña exclusivamente sobre la base de lo que ellos empiezan a vocear de la noche a la mañana. No les dio para ganar, pero por Dios que tienen que estar preguntándose dentro de la concertación, oye, ¿cuánto tiempo tenemos que estar taponeando a los gallos buenos nuestros hasta darnos cuenta cuando perdemos que eventualmente podrían estar otros beneficios? ¿Estamos de acuerdo? Claro, eso mismo es lo que ayuda a ver por dónde viene la mano hacia adelante. Ahora, ¿por qué no pasó antes? Bueno, quizás la evolución... ¿Por qué Frei, sabiendo que lo estaban matando políticamente, no dio un golpe adentro? Que no sabía. Pero no es solamente Frei. ¿Cómo no sabía? Pero esta es la inercia que tiene cualquier organización, no solamente un partido político, una coalición, de que el cambio cuesta. Particularmente cuesta cuando estás en el poder. O sea, la pérdida de poder en este caso va a ayudar a que esto se regenere. Pero no va a ser fácil. Esta cuestión no va a pasar. O sea, el mensaje de Ricardo Lagos Escobar hoy día es bastante categórico en el sentido de, a mi juicio, le está hablando a los escalones de la concertación. Salgámonos, vayámonos, yo me voy y tú también te vas conmigo para darle el paso a la nueva generación. Pero esto no se va a producir, a mi juicio, de manera automática. Va a ser un proceso difícil. Es como, ustedes saben, por ejemplo, la historia de las águilas, ¿no es cierto? Las águilas cuando llegan a los 40 años empiezan a morir, pero pueden vivir 30 años más si es que suben a las alturas y empiezan el proceso de romperse su pico, se azotan contra la pared. Pasan las uñas contra la pared rompiéndoselas. Crueles, pues, Juan Carlos. Crueles. Y de ahí empieza esa regeneración con un plumaje nuevo. Si eso lo logra hacer, vive 30 años más. Ese es el proceso, el difícil proceso que va a vivir la concertación ahora. El punto sobre lo que acaba de decir Juan Carlos Aijos, que va a tomar nuestro cardenal Fernando Villegas a la vuelta. Arzobispo nomás. Arzobispo, pero todavía. sin anillo. De este corte, espérenlo, no se lo pierdan. Aún. SM7, un auto que lo tiene todo. Marca premiada en Corea como número 1 en calidad por 8º año consecutivo. Cristal, nuestra cerveza.
Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y la palabra en el púlpito del arzobispo Fernando Villegas. Estaba pensando en esto que pasó en este fin del siglo y todo ese cuento. He leído ya, y vamos a seguramente leer en los cursos de las próximas semanas, 1 millón de artículos de revistas, o incluso van a sacar libros probablemente, asignando las causas de esta derrota a los muchos errores o problemas de la concertación, que el Transantiago, y las irregularidades, que, en fin, que los operadores políticos, es decir, las cosas que se hicieron mal. Y sin embargo, tengo la sensación de que la concertación fue derrotada por las cosas que hizo bien. Piñera ganó porque la concertación le pavimentó el camino. La concertación, precisamente a través de las cosas que hizo bien, cambió el país. Por lo que hizo e incluso por lo que no hizo, Juan Carlos. Generó un cambio cultural, un cambio de aspiraciones, gente que estaba simplemente hundida en la pobreza más extrema, empezó a sacar cabeza, empezó a comprarse una cosita con cuota, empezó a mirar en grande el país, empezó a exigir, empezaron a mirar como miran las personas que están saliendo. Se hacen más exigentes, se hacen más vigilantes de lo que hacen los gobiernos y por lo tanto fue la concertación con sus éxitos como causa basal y los errores como estímulos inmediatos los que produjeron esta situación de que la derecha pudiera vencer en una votación, cosa que no ocurría en realidad desde la época de Jorge Alessandro Rodríguez, la verdad. Es de manera tal de que esto prueba una vez más que una alianza política termina, digamos, entregando el alicate, no tanto por sus desaciertos, sino que cuando ha cumplido su misión, ha generado los cambios y por lo tanto se hace a sí misma inviable. Pero te puedo hacer una pregunta, Fernando, en tu análisis. Dígame. Yo tengo una discrepancia contigo en lo siguiente. Las alianzas y las coaliciones, sean cuales sean, lo hacen para tratar de gobernar y hacer lo mejor posible para el país. Si es que en el trayecto eso mejora la clase profesional, mejora el estándar de vida de las personas, ¿cuál es la alternativa? Tú no puedes decir, oye, no, sabes que yo voy a subir el país hasta este nivel nomás porque si lo subo mucho se van a poner aspiracionales. La propia concertación, a ver si te interpreto de alguna manera. La propia concertación a última hora sufrió ciertas inquietudes por el desgaste natural de una coalición y empezó a tratar de ser revisionista frente a cosas que la propia concertación había instalado. Entregarle poder a una clase media, entregarle poder con los que dijiste tú y otros más. Y a última hora vimos una concertación que se empezó a poner estatista cuando la propia concertación no lo había sido los primeros 15 años. Entonces se pone estatista y empieza a promover y a proponer cosas ridículas. Y la propia gente sintió que eran derechos que ellos tenían y eran no solo derechos a comprar y a consumir, derecho a decidir, a ciertas libertades que la concertación había entendido que eran propias. Perdón, los ciudadanos habían entendido que eran propias. Una cosa, está en la votación de Marco Enrique Sominami cómo la concertación no entendió. El 60% de los votos de Marco Enrique Sominami se fueron a Frey y el 40% se fueron a Piñera, mucho más de los que muchos creyeron. Es porque esa gente que se había ido de la concertación, porque no creyeron en ese discurso estatista que adoptó erróneamente, me juicio al final, se quedó, entonces se había ido a la concertación y siguió fuera de la concertación. Y se los dio a Piñera. Un 40% de los votos de Marco Enrique fueron para Piñera. Pero a ti te parecía que el discurso de Marco Enrique Sominami en campaña era menos estatista que el de Frey. Y ahí no, pues también perdió Marco. Ese fue el gran error de Marco Enrique. Entonces, Marco Enrique empezó a bajar su votación al final. Eso te lo muestra cualquier análisis serio. Y en parte empezó a bajarla porque izquierdizó un poco el discurso. Si lo queremos poner así en una imagen, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, Matías. Chile fue cambiando gracias a la concertación y para bien. O sea, en ningún momento está... Pero no es que haya perdido por eso. Perdió porque no fue capaz de leer el cambio que se había producido. Se traicionó a sí misma. Es como el... Mira, ponle una imagen para que sea lo más entendible posible. Es como... Esto lo hizo un estudio de investigadores de la Universidad Diego Portales y de Expansiva. El concepto de esta, llámala vendedora de ISAPRES, que es separada, que tiene una hija que va a un colegio particular subvencionado, que ella además estudia las noches en ingeniería comercial en una universidad privada, vespertina, ¿no es cierto?, que votó siempre por la concertación, pero no tenía una identidad propiamente con la coalición, que pertenece al 22% de la clase media chilena. Esa persona no estaba con un discurso estatista, como fue el que enarboló Frey, no estaba con un cambio en la Constitución. Esa persona vive de ese nuevo Chile que la propia concertación ayudó a crear. Pero la concertación no entendió el hijo que había engendrado. Bueno, eso pasa siempre. El punto que estoy haciendo es que eso pasa siempre, no solo con las coaliciones en gran escala, sino que a veces con líderes individuales que
la historia los llama en un momento dado a cumplir una misión. El caso más clásico es el de Winston Churchill, que había sido un tipo que rebotaba de un partido a otro, mirado con mucha desconfianza, pero llega su momento y es el líder de la batalla de Inglaterra, pero después de inmediato, tras cartón, queda totalmente fuera de la política, el público no lo mira más. Las personas y las coaliciones, cuando tienen, con suerte, porque a veces no pasa nada con ellos, simplemente administran las cosas como son, cumplen una gran tarea, cumplen una tarea importante y la pueden resolver bien. Pero las mismas condiciones que les hacen posible responder a esa tarea, los ciegan a otras tareas, los incapacitan para otras tareas y tiene que venir otra fuerza, otro liderazgo a reemplazarlo. Eso le pasó a la concertación. Fue conservadora en el sentido que dijo, izquierdicémonos nomás. Total, mire, hay ciertas cosas que no van a pasar. Que no entendía lo que estaba pasando. No van a pasar. Chile no va a votar por un empresario de derecha. Aquí está. Tal como en Estados Unidos dijeron, Estados Unidos no va a votar por un negro. Ahí está. Y Chile es machista y no va a votar por una mujer. Aquí está. Entonces yo siento que la concertación no leyó bien el cambio del país. Esa por lo menos es mi sensación. ¿No lo leyó? Sí, puede ser que eso sea así y tiene un agravante mucho peor. El agravante es que si es que aquí estuviera produciéndose esta derrota de la concertación, porque resulta que en las llamadas y convocatorias a inscribirse entraron 1 millón de cabros jóvenes que alteraron el padrón electoral e hicieron esta tremenda votación, uno podría entender de que tú te desconcertaras, pero la verdad es que este es el mismo padrón electoral que ha votado por la concertación desde hace 20 años. Claro, son los que están más viejos, que cambió Chile, que generaron efectivamente una clase profesional, aspiracional, joven, pero que sobre todo recibieron los mensajes, a mi modo de ver, del achanchamiento, de la burocratización de la política y esa cuestión, en un momento dado, estando en condiciones relativamente, no te digo que cómodas, pero por lo menos alentadoras como para decir, mira, ¿por qué no probamos 4 años? Y lo peor que puede ser es que después se vuelva. Son las mismas personas que han votado por la concertación, una parte de ellas las que votó en contra hoy. Y eso yo creo que cualquier coalición lo tiene que recibir con más ácido. Voy a agregar un agravante más, que es que el gobierno de Bachelet de alguna manera demuestra que sí algunos entendieron. El gobierno de Bachelet fue un gobierno que comenzó un cambio en la concertación, es como yo lo habría llamado un gobierno de transición, pero sin embargo no fue seguida por la propia concertación. Ella tampoco ayudó demasiado que quizás la concertación la siguiera, pero la concertación se quedó incluso atrás que Bachelet en esto, que era parte de la propia por coalición. esas mismas razones, Juan Carlos, el pensar que la concertación pueda sobrevivir o reconstituirse un poco como el chiste ese del roticero que masticaba un jabón y decía, tiene gusto jabón, saca espuma como jabón, pero es queso. Se puede llamar concertación el día de mañana, pero no pueden volver atrás los relojes de la historia, volver a las tareas de antes y hacer todas esas cosas. Va a ser otra cosa lo que... No puede volver atrás el reloj de la historia en que gane la nana. Perdió la nana en los Globos de Oro, ganó la película alemana, así que a los que perdieron las elecciones hoy y además pierde la nana han tenido 2 derrotas dolorosísimas. O sea, no metió gol el Chupete Suazo, perdió el Real Madrid, perdió la nana y perdió Frey. Y para un 50% perdió Frey. Vamos a una pausa y volvemos aquí en Tolerancia Cero. La verdadera comunicación ilimitada tiene un solo sonido. Nextel. Comunicación para emprendedores. 0,0 grados de alcohol. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Quiero pedir a nuestro director que ponga en pantalla un gráfico que es la evolución de los votos en este cierre, en este día histórico, en este cierre de época, de era, una concertación que ganó el 89 con esa diferencia que ustedes ven, no le voy a latear con los números, y cómo en el 2000 empezó a emparejarse y a hacer voto a voto esto y empezó a ser muy, muy reñido. Nada más que mirar, los números hablan por sí solos. Nos quedan 3 minutitos de programa. Sencillamente yo les voy a pedir a ustedes que brevemente digan qué esperan o cuál debe ser el sello o cuál es la percepción que tienen del gobierno y de Sebastián Piñera comandando este gobierno. ¿Cómo creen que va a ser Chile estos próximos 4 años? Breve porque queda poco. Fernando. Chuta, no tengo idea. No, sí, la Piñera es sorpresa, pero esto es decir, ¿pero qué se te ocurre? ¿Qué se te viene en la cabeza con Piñera presidente? Mira, la verdad es que lo único que se me ocurre y que supongo y que sé es que conozco a una cantidad de gallos jóvenes, profesionales jóvenes, extraordinario. Me ha tocado estar compartiendo con ellos y estando en clase con muchos de ellos que van a tener una oportunidad a una muy temprana edad de asumir cosas para las cuales se han preparado y yo espero que les den las libertades para poder avanzar y les den las posibilidades y los recursos
para poder cristalizar las cosas porque son gallos de primera y realmente excepcionales. Sobre lo que va a pasar con el gobierno en su totalidad, mira, los gobiernos son partidos que tienen contrincantes. No es voluntad de uno lo que suceda en un gobierno, como lo ha demostrado la Concertación. Tú puedes tener todas las ganas, pero resulta que te pasan cosas, tienes imponderables, tienes situaciones externas, tienes problemas con tus socios, tienes problemas con tus aliados, o sea, y al final el mix es de qué manera tú logras cristalizar las cosas que puedes hacer y cuánto te duran las ganas de implementar las tareas, las misiones grandes que te propusiste. Juan Carlos Aejos. Yo estoy muy esperanzado en lo que viene. Creo que va, como dije antes, a mostrarse un Chile distinto. Espero que terminen de caer estos miedos al regreso al autoritarismo, al fundamentalismo moral, a un gobierno demasiado economicista y poco cercano a las personas. Quiero creer que eso va a ir desapareciendo porque creo que este va a ser un gobierno distinto a lo que algunos creen que puede llegar a ser. Ahora, no va a ser fácil. Y yo quisiera decir eso. Creo que toda experiencia nueva tiene un periodo de aprendizaje. Y va a tomar un tiempo en que esto tome un cierto ritmo. Estas mismas personas de las cuales tú estás hablando, Fernando, bueno, van a tener que entrar al aparato, conocerlo, operar con la gente que hay, crear confianzas y empezar a mostrar resultados. Eso va a tomar un tiempo y creo que como ciudadanos tenemos que estar atentos a que eso ocurra. Fernando Villegas. Sí, bueno, tú sabes que yo creo en la teoría del buque madre, o sea, creo en concentrar todo, no creo eso de caminar y mascar chicle, hay que concentrar todo el esfuerzo en una sola cosa y con eso se hace historia. Y creo que la gran tarea que este país necesita ya con una urgencia suma es la educación. Estamos hablando de todos los aspectos del asunto. Espero que se concentre en eso, Sebastián Piñera, toda su gente, que se concentre 100% en eso, porque no puede ser, como vimos hoy día una estadística en un diario, que 4/5 de la población adulta no son capaces de entender un manual para hacer funcionar una juguera, algo por el estilo. Entonces, eso es un hecatombe. Se necesita concentrarse en eso 100%, o si no, este país simplemente no va a tener gente para hacer andar nada. Adhiero 100%, era exactamente lo que iba a decir y como nos quedan minutos nos vamos. Educación, educación, educación. Que no se maree con el tema, ya pasó la campaña, la puerta giratoria lo puede guardar y todas esas cosas, por favor, dedíquese, presidente. Ojo que el presidente electo, yo le diría que tiene, que recuerde, porque le van a recordar, que desde ahora hasta el 11 de marzo hay un montón de tareas pendientes por hacer que tienen que ver con desligarse de determinadas propiedades, incluyendo... Exactamente. Bueno, lo van a poner, tienen que vender las empresas que le quedan, solucionar esos problemas, pero yo quiero enfocarme también en una sola cosa. Presidente, si está escuchando, educación, educación, educación. Muchachos. Perdón, el presidente, la Michelle Bachelet. Electo, me refiero al presidente electo, no hay ninguna confusión. Oye, y este es nuestro cierre de temporada, de una larga temporada. Así es, vamos a ver si estamos los 4 de vuelta, si hay programa. Podemos tener algunos... Puede ser que haya algunos que estén convocados a tareas mayores. Hay algunos que estén en tareas de Estado. ¿Ya? ¿Cómo supiste que no habían convocado? Y algunos podemos estar convocados a tareas menores. Tareas menores, iguales o peores. Muchachos, que tengan un muy buen verano. Esto fue Tolerancia Cero 2009 y un poquito de 2010. En marzo nos vemos. Chao. Buenas noches.